Toda la tradición nos dice que algunos expertos se equivocan de camino, los hermanos del sendero de la izquierda o los que practican la magia negra. Se valen de sus conocimientos que tanto trabajo les ha costado adquirir y de su inteligencia para alcanzar sus propios objetivos, muy personales y a menudo muy siniestros. Un programa de propaganda, de traumatización colectiva, de culto a los famosos y al asesinato, reconstituyendo nuestros arquetipos culturales en forma de huellas maleables. Un viaje esotérico que nos lleve más allá de esta indolente contemplación de sombras chinescas mientras que aguardamos nerviosos el siguiente sobresalto. Rihanna, se baja el telón y volvemos a estar en el mundo real. Han retirado el féretro y han fregado el suelo de baldosas blancas y negras. Luces, cámara, música, bueno. ¿Y cómo es un mensaje subliminal? A continuación pongo un ejemplo. Robbie Rihanna Fenty, más conocida como Rihanna, es una artista nacida en Barbados que hace música estilo R&B. El álbum que sacó en 2007 titulado Good Girl Gone Bad, una buena chica que se ha vuelto mala, alcanzó el número 2 en la lista de éxitos Billboard 200. 5 de sus éxitos fueron clasificados entre los 10 primeros, incluidos 3 singles número 1 en Estados Unidos, entre ellos Umbrella. Además ha acumulado más de 1.000 millones de visitas en YouTube, lo que la convierte en uno de los 4 únicos artistas que han logrado semejante hazaña. Si observamos con mucha atención el video de Umbrella, es posible que advirtamos un detalle muy inquietante, una imagen masterizada digitalmente que simplemente no encaja en dicho video, a no ser que haya un motivo ulterior para incluirla como un mensaje subliminal, por ejemplo. En uno de los fotogramas, Rihanna extiende los brazos y aparta de sí la lluvia que está cayendo. Si se congela la imagen, se puede ver con toda claridad la cabeza de una cabra. ¿O será más bien una cabeza Baphomet? Estaremos alucinando, es un truco fotográfico y si no lo es, ¿qué está haciendo eso ahí? A lo mejor ha sido algo accidental, un capricho de la naturaleza, o tal vez estemos dándole demasiada importancia, o quizá no. Unos conocimientos elementales de la dinámica de fluidos nos permite deducir que el cuerpo y los movimientos de los brazos de la chica no pueden crear con un líquido la forma de una cabeza de cabra que se aprecia con toda claridad. Y no solo eso, sino que además se ve claramente que el líquido sale a la altura del útero de Rihanna. ¿Estoy exagerando? Téngase en cuenta que los videos musicales se crean dentro de un estudio en un entorno totalmente controlado. Por lo tanto, si aparece cualquier cosa en el video es porque así lo han querido. Voy a poner otro ejemplo. En el video Mosh de Eminem aparece una imagen del ojo de la providencia, ese ojo que todo lo ve y que se remonta a la mitología egipcia y al ojo de Horus. Mucha gente lo interpreta como el ojo que todo lo ve de las sociedades secretas que controlan el mundo entre bastidores. Está ahí pintado encima de la foto de unos soldados estadounidenses que dice: el Congreso aprueba 87.000 millones de dólares para Irak. La mayoría de la gente entiende el ojo de la providencia como el ojo que todo lo ve, el símbolo de los Illuminati y del gobierno mundial, pero es también el símbolo del Ser Supremo, el gran artífice del universo, porque aparecen todos los billetes de $1 americano encima de una pirámide a la que le falta la cúspide y es un símbolo masónico del inacabado templo de Salomón. No obstante, hay otras interpretaciones más siniestras. El culto a Isis. El ojo de Horus formaba parte de un perverso culto a Isis, una religión sintética de la época en que Egipto estuvo gobernado por los Ptolomeos. Dicha religión fue creada por los sacerdotes del culto a Apolo, de Delfos, que se sirvieron de las deidades que ya existían en el panteón egipcio para inventar un nuevo culto basado principalmente en modelos helénicos babilónicos, el culto al estoísmo que rendían esos mismos sacerdotes en el periodo ptolemaico,
representa la misma ideología que el culto a Isis en una forma semirreligiosa. Los sacerdotes de Apolo llevaron a las principales sectas paganas, los tolemaicos que rendían culto a Isis y los estoicos a la Roma imperial. Al crear el culto a Isis, los sacerdotes del culto a Apolo en Delfos utilizaron varios nombres de las deidades del panteón egipcio para crear un culto que combinase el culto babilónico de Apolo con el de Orfeo y el de Dionisio de Grecia. El culto órfico a la muerte de Grecia se centraba en la figura de Osiris. La diosa egipcia Isis recibió las propiedades legendarias y personales de la madre de Dionisio y la mitología edípico incestuosa que rodeaba las tres figuras de Osiris. Isis y Horus se basó en la mitología del culto frigio a Dionisio, o su equivalente romano, el culto a Baco. Existen otros ejemplos en el video del rapero Prodigy titulado The Life. Hay una imagen que dura una fracción de segundo, del ojo que todo lo ve pintado en la pared. ¿Qué está haciendo ahí y qué tiene que ver con la canción? Nada. En el video Alejandro de Lady Gaga, el principal bailarín masculino, lleva una pirámide dibujada en la frente y un ojo que todo lo ve en la espalda de la cazadora tejana. Mientras tanto, Lady Gaga simula la forma del ojo que todo lo ve con la mano derecha al tiempo que se inclina sobre la pierna que tiene estirada. Para no ser menos, el tema Yahweh de YouTube está repleto de imágenes masónicas, desde el ojo que todo lo ve encima de una cruz hasta una pirámide con el ojo de la providencia. En el Umbrella de Rihanna se ve a esta andando por un suelo masónico de baldosas blancas y negras. Este tema sobre el suelo de mosaico típico de la masonería también está presente en el video Down y de Jay-Z. Actualmente sabemos que los orígenes de la francmasonería están ligados a la antaño poderosa y acaudalada orden de los caballeros templarios. La idea en que se basaban los caballeros templarios para esos suelos de mosaico es sencilla. El estandarte de batalla de los caballeros, el Beaucen, era un dibujo vertical que constaba de un bloque negro arriba y un bloque blanco abajo. El negro representaba el mundo negro del pecado que el templario había dejado atrás, y el blanco simbolizaba la vida pura que había adoptado al hacerse soldado de Cristo. Entonces, ¿por qué las sociedades secretas esconden las cosas a la vista? Entre otras muchas razones, para, según su sistema de creencias, influir en la política mundial en el momento más urgente, empleando la psicología inversa. No olvidemos que los símbolos también representan una marca territorial de propiedad. Al controlar todas las empresas importantes del mundo y filtrar referencias masónicas y ocultistas en los medios de comunicación de forma subliminal y por otros métodos, las sociedades secretas proyectan su fuerza. El poder de la imagen no es solamente visual, se trata de una compleja herramienta diseñada por un lado para transmitir un significado y por el otro para desorientar. Eso es una forma de agresión psicológica cuyo objetivo número uno es desestabilizar el sistema racional de creencias de la víctima. Dado que a la mayoría las referencias apenas les resultan lógicas, tendemos simplemente a asumir que los símbolos son coincidencias y a rechazar sin más la existencia del oculto. Ni qué decir tiene que Hollywood es la mejor herramienta de que disponen las sociedades secretas para proyectar su mensaje subliminal. Por ejemplo, en la película Ángeles y Demonios se hace referencia a los Illuminati llamándolos por su nombre. En la descripción que hace Hollywood de ellos parecen muy malvados y muy trasnochados, una especie de secta de épocas pasadas que se aferra a sus antiguos rituales y a sus peculiares símbolos como llaves y mapas. Se trata de una táctica muy inteligente porque así el espectador se mofa de cualquiera que mencione a los Illuminati fuera del entorno de Hollywood, previamente dispuesto y controlado. Vamos a estudiar más detenidamente dos canciones que hemos mencionado antes, Rain Man y Umbrella. Umbrella significa paraguas, que podría definirse 1. Utensilio portátil para resguardarse de la lluvia, compuesto de un eje y una serie de varillas cubiertas de una tela que puede extenderse o plegarse. 2.
persona o cosa que sirven de amparo o protección. El término inglés umbrella proviene de umbrella del latín por influencia de umbra, que significa sombra. Umbra también significa fantasma o espectro. El Necronomicon. La palabra umbra aparece en el libro ficticio Necronomicon, que trata de demonología, ideado por primera vez por el autor estadounidense H. P. Lovecraft en uno de sus cuentos. En dicho libro, Umbra es uno de los 13 planetas de Yog-Sothoth, un dios exterior. El 12º es Umbra y parecía un gigante, es capaz de trasladar dinero de un lugar a otro si vos se lo ordenáis, y de concederos el amor de cualquier mujer que deseéis. Cuando la palabra rain, lluvia, forma parte del nombre de una persona, adquiere otro significado. El término lluvia significa abundancia de bendiciones que caen de lo alto, combinando las distintas definiciones de la palabra lluvia. Podemos encontrarnos con otros significados posibles. 1. Una persona a quien le gusta hacer llover, despilfarrando mucho dinero. 2. Una persona capaz de proporcionarnos al hombre o a la mujer que deseamos. 3. Una persona capaz de hacernos ricos y famosos. Puede que usted se esté preguntando si en el video de Rihanna hay alguna prueba física de la existencia de un Rayman. Pues sí que la hay, y su subconsciente la ha captado casi al inicio del video. La imagen en cuestión es la de Rihanna situada dentro de un triángulo de rodillas, con la cabeza agachada, el cuerpo echado hacia adelante y los brazos detrás de los omóplatos. Sin embargo, este fotograma tiene varias cosas que saltan inmediatamente a la vista. La primera es que Rihanna parece estar inclinada hacia adelante, la cabeza contra el suelo, las piernas separadas y los brazos abiertos formando un ángulo por detrás de ella. Este fotograma tiene dos significados, cuenta dos historias al mismo tiempo. Si nos fijamos en el pelo, vemos unos cuantos mechones que cuelgan hacia el suelo. ¿Cómo es posible si Rihanna apoya la cabeza en el suelo? Por razones de gravedad. ¿No debería colgar la melena entera? En segundo lugar, en esa imagen hay cosas que son anatómicamente imposibles. La distancia que se ve entre la cabeza y los hombros es desproporcionada, teniendo en cuenta la posición relativa de los músculos trapecios y de los pectorales. Mayores al cuello tendría que medir 28 centímetros para que la cabeza llegase tan abajo. Y observando su postura, tendría que estar estirado hacia abajo en un ángulo anatómicamente imposible. Por eso no es todo. El hecho de que podamos ver simultáneamente los músculos trapecios y los pectorales mayores indica que este fotograma ha sido retocado, modificado o editado digitalmente. Los músculos trapecios y los pectorales mayores son posteriores y anteriores respectivamente, es decir, están en posición opuesta unos de otros. Los unos están en la espalda y los otros en el pecho. Entonces, ¿cómo es posible que podamos ver ambos al mismo tiempo? Obviamente la imagen se ha alterado, cambiado y adaptado para mostrar algo diferente. Vuelva a mirarla. Ojos, cejas, una frente pequeña, un morro, boca, cuernos. A resulta de esos cambios, la imagen que estamos viendo en realidad es la de un Rayman o el diablo. ¿Por qué no la hemos visto desde el principio? Porque este fotograma que crea los estímulos subliminales se encuentra por debajo del umbral de percepción consciente de la persona y por lo tanto es accesible tan solo en un nivel subconsciente. Los estímulos visuales pueden lanzarse rápidamente antes de que la persona pueda procesarlos o lanzarse y luego enmascararse, con lo cual se interrumpe el proceso. Por ejemplo, en la película Gladiador, cuando se llevan al personaje de Máximo para ejecutarlo, aparece la palabra Kennedy un instante en la pantalla y al final cuando Cómodo lo apuñala vuelve a aparecer, pero a usted se le ha pasado a que sí. ¿Por qué? Pues porque el fotograma pasó tan deprisa que el ojo no fue capaz de verlo, aunque sin embargo es posible que lo haya captado su subconsciente. Al final uno se queda pensando si es posible que Hollywood y la industria de la música estén siendo instrumentalizados por determinados intereses secretos de alguien y si la selección de temas, guiones, actores, estudios, productores y directores
no habría obedecido en algunas ocasiones y durante determinados periodos de tensiones internacionales o internas de un país o motivos políticos como parte de un plan de actuación de inteligencia de una guerra psicológica proyectada hacia el futuro. Las puertas de la percepción, la revolución psicodélica de la CIA. El malestar que bullía en el campus en 1960 bien podría haber pasado o haber tenido un desenlace positivo si no hubiera sido por la traumática decapitación que sufrió la nación con el asesinato de Kennedy y el uso generalizado de las drogas. El consumo de drogas había servido siempre de herramienta analítica, el romanticismo del siglo XIX como al simbolismo francés, y su uso fue generalizado entre los bohemios europeos y americanos hasta bien entrado el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Pero en la segunda mitad de los años 50 la CIA y los servicios de inteligencia de los aliados comenzaron a experimentar exhaustivamente con el alucinógeno LSD, con el fin de investigar el potencial que tenía para el control social. Actualmente, de acuerdo con información bien documentada, se sabe que se fabricaron y distribuyeron millones de dosis de dicha sustancia bajo los auspicios de la operación MK Ultra de la CIA. El LSD, que se convirtió en la droga elegida dentro de la propia agencia, se introdujo poco a poco en el mundo académico y de ahí pasó a la sociedad en general. Por ejemplo, fue Gregory Bateson, veterano de la División de Investigación y Análisis de la OSS, quien enganchó al poeta Beth Allen Ginsberg para experimentar los efectos de la droga que la Marina de Estados Unidos llevaba a cabo en Palo Alto, California. No solo Ginsberg, sino también el novelista Ken Kesey y los miembros originales del grupo de rock Grateful Dead abrieron las puertas de la percepción por cortesía de la Marina. Muchos jóvenes se transformaron en cabezas muertas, imitando al grupo Grateful Dead, del cual era líder Jerry García. Jim Cade, veterano periodista de investigación, escribió: existe un memorándum interno del FBI que data de 1968, donde se menciona que se empleó el Grateful Dead para canalizar la protesta y la rebeldía de la juventud hacia direcciones más benignas e inofensivas. Prestaron un servicio de importancia vital desviando a muchos jóvenes hacia las drogas y el misticismo en vez de hacia la política. En 1957, Timothy Leary, gurú de la revolución psicodélica, oyó hablar por primera vez de los alucinógenos en la revista Life, cuyo director Henry Luce consumía con frecuencia ácido dietilamina de ácido lisérgico que le proporcionaba el gobierno, como lo hacía con muchos otros líderes de opinión, y comenzó su trayectoria profesional como empleado de la CIA en 1977. En una reunión de pioneros del ácido, Leary reconoció sin ambages que todo lo que soy se lo debo a la previsión de la CIA. El doctor Humphrey Osmond, en su libro Understand, Entender el Entendimiento, escribió que la introducción en los años 60 de las principales drogas psicodélicas fue consecuencia de la investigación de la CIA sobre su posible uso militar. Dichos experimentos, que llevan diferentes nombres, es clave. Se desarrollaron en más de 80 campus universitarios y contribuyeron sin querer a popularizar el LSD. Miles de estudiantes universitarios fueron utilizados como conejillos de India sin saberlo, y no tardaron en empezar a sintetizar el ácido ellos mismos. A partir de 1962, el Instituto de Investigación para la Defensa Nacional de la RAND Corporation de Santa Mónica, California, inició también un estudio secreto de 4 años sobre el efecto del LSD, el peyote y la marihuana como herramientas de evaluación psiquiátrica en los casos de psicosis. La RAND Corporation, que nació del estudio de bombardeos estratégicos de la época de guerra, un análisis de costes de los efectos psicológicos sufridos por los núcleos de población alemanes tras los bombardeos, es un centro de investigación que goza de financiación federal y está patrocinado por la Oficina del Secretario de Defensa y por el Cónsul
en Foreign Relations. El estudio se basó en el trabajo del psiquiatra W. H. McLaughlin, que llevó a cabo unas investigaciones preliminares sobre los efectos duraderos del LSD en determinadas actitudes de personas normales, una propuesta experimental. Michael Minicino explica este fenómeno en el ejemplar del invierno de 1992 de la revista Fidelio. Los alucinógenos tienen el singular efecto de convertir a la víctima en un ser asocial, totalmente centrado en sí mismo y preocupado por los objetos. Hasta los objetos más banales adquieren el aura del que hablaba Benjamin y se vuelven atemporales e ilusoriamente profundos. En otras palabras, los alucinógenos proporcionan de manera instantánea un estado mental idéntico al que prescriben las teorías de la Escuela de Frankfurt. Y la popularización de estas sustancias amplió enormemente la posibilidad de llevar dichas teorías a la práctica. Así pues, la situación a comienzos de los años 60 daba lugar a la reaparición de la Escuela de Frankfurt y se explotó a fondo. Una de las máximas ironías de la generación de la hora de 1964 en adelante es que pese a todas sus protestas de encarnar la más rabiosa modernidad, ninguna de sus ideas ni de sus creaciones tenía menos de 30 años de antigüedad. La teoría política provenía enteramente de la Escuela de Frankfurt. Lucien Goldman, un radical francés que en 1968 era profesor invitado de la Universidad de Columbia, tenía toda la razón cuando dijo en 1969 de Herbert Marcuse que los movimientos estudiantiles se encontraron en las obras de dicho autor y solo en ellas la formulación teórica de sus problemas y aspiraciones con énfasis en el original. El cabello largo y las sandalias, las comunas de amor libre, la comida macrobiótica, el estilo de vida libre, todo había sido diseñado a principios del siglo y había sido ensayado a fondo antes de 1920, mediante diversos experimentos sociales del movimiento Nueva Era o New Age relacionados con las escuelas de Frankfurt como la Comuna Ascona. Hasta la desafiante frase de Tom Hayden, jamás hay que fiarse de alguien que tenga más de 30 años, era apenas una versión menos educada de la dicha por Rupert Brooke en 1905. No merece la pena hablar con nadie que tenga más de 30 años. Los planificadores sociales que dieron forma a los años 60 simplemente se basaron en materiales ya disponibles y llevaron el engaño un paso más allá. Pasaron por encima de la cordura y entraron en el mundo de las superdrogas, a fin de utilizarlas para modificar la conducta y controlar la mente, un medio que terminaría permitiendo acceder sin trabas a la mente humana. Para entender las raíces de este engaño es necesario remontarse al periodo que siguió a la guerra, durante el cual la Escuela de Frankfurt y el Instituto Tavistock de Londres aunaron esfuerzos para transformar la perversión marxista freudiana de la psicología y de otras ciencias sociales en instrumentos de control social y de lavado de cerebro de las masas. Los dos pilares del ataque a la tradición intelectual estadounidense fueron la cibernética y la contracultura de las drogas. La contracultura de las drogas fue precisamente el arma que emplearon la Escuela de Frankfurt y sus compañeros de viaje a lo largo de los 50 años siguientes para crear un paradigma cultural que se apartase de la denominada matriz autoritaria del hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios y la superioridad de la forma republicana de Estado-nación por encima de cualquier otra forma de organización política. Transformaron la cultura estadounidense y la desviaron hacia una matriz erótica y perversa, asociada con la actual tiranía de lo políticamente correcto, de la tolerancia ante el deshumanizante abuso de las drogas, la perversión sexual y la glorificación de la violencia. Para los revolucionarios marxistas freudianos de la Escuela de Frankfurt, el antídoto en última instancia de la odiada civilización occidental judeocristiana consistía en derrumbar dicha civilización desde dentro, produciendo generaciones de necrófilos.
Si esta afirmación parece dura, fíjese en la que viene a continuación. En su obra de 1948, La filosofía de la música moderna, Theodore Adorno, líder de la escuela de Frankfurt, dijo que la finalidad de la música moderna es literalmente volver loco a quien la escucha. Lo justificó afirmando que la sociedad moderna era un nido de maldad, autoritarismo y fascismo potencial y que únicamente destruyendo la civilización por medio de la difusión de todas las formas de pesimismo cultural y de perversidad podía llegar a la liberación. Sobre el papel de desempeño por la música moderna escribió: no es que la esquizofrenia se exprese directamente en ella, sino que la música lleva impresa en sí misma una actitud similar a la de los enfermos mentales. La persona se provoca a sí misma la desintegración, imagina el cumplimiento de la promesa por medio de la magia, pero aún así dentro de la realidad inmediata. Su preocupación es la de dominar los rasgos esquizofrénicos mediante la conciencia estética y al hacerlo abriga la esperanza de reivindicar que la locura es la verdadera salud. La necrofilia, añadió, es la máxima expresión de la verdadera salud de dicha sociedad enferma. Erich Fromm, esta otra figura prominente de la escuela de Frankfurt, dedicó una buena parte de su obra fundamental de 1972, La anatomía de la destructividad humana, al análisis de la necrofilia, la cual, según dijo, era la tendencia dominante en la sociedad moderna. Fromm definió la necrofilia diciendo que abarcaba todas las formas de obsesión por la muerte y la destrucción, en particular las que tenían intensas connotaciones sexuales. Irónicamente, al parecer, la cura que proponía contra esta perversión social generalizada era la contracultura de las drogas, el rock y el sexo que apareció a finales de los años 60. La liberación mediante el abuso de las drogas. Anteriormente, en 1952, al director de la CIA le había llegado una propuesta en la que se exponía un mecanismo de financiación de proyectos sumamente sensibles de investigación y desarrollo que estudiasen el uso de sustancias biológicas y químicas como el LSD para alterar la conducta humana. El 13 de abril de 1953 se creó MK Ultra con la finalidad expresa de investigar y desarrollar materiales químicos, biológicos y radiológicos que habrían de emplearse en operaciones clandestinas que fueran capaces de controlar o modificar la conducta humana. A medida que se fueron presentando estas monstruosas ideas de ingeniería social en masa como la alternativa humana a la guerra mundial en la era de la bomba atómica y la bomba de hidrógeno, fueron lanzándose proyectos cruciales que darían forma a la puesta en práctica de ese mundo feliz y nos llevarían a rastras hoy hacia el mundo de la conspiración de Acuario. Merece la pena señalar que uno de los 4 directores del proyecto Authoritarian Personalidad Autoritaria, R. Neville Sanford, desempeñó un papel fundamental en los experimentos realizados en los años 50 y 60 y en el posterior uso masivo de las drogas psicodélicas. El proyecto, que data de finales de los años 40, fue el responsable de introducir en los 60 la contracultura de las drogas, el sexo y el rock en la generación de los nacidos entre 1945 y 1955. En 1965, Sanford escribió el prefacio del libro Utopias, The Use and Use of LSD-25. Utopiáceos, el uso y los usuarios del LSD-25, publicado por Tavistock Publication, el brazo editorial de la preeminente agencia británica para la guerra psicológica, el Instituto Tavistock. Tavistock dirigió la división de psiquiatría del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial y despachó a Estados Unidos a muchos de sus mejores lavacerebros en el periodo inmediato de la posguerra, para que trabajasen en los proyectos secretos de control mental de la CIA y del Pentágono, entre ellos del proyecto MK Ultra dedicado al estudio del LSD y de otras drogas psicodélicas. En el prefacio del libro, Sanford, que dirigió el Stanford University Institute for the Study of Human Progress, Instituto de la Universidad de Stanford para el Estudio de Problemas Humanos, un puesto fundamental para que el MK Ultra experimentara en secreto el uso del LSD,
da las razones para legalizar las drogas que a día de hoy constituyen el núcleo de la propaganda del movimiento a favor de las drogas. La Nación, escribió Sanford, por lo visto está impresionada por los aproximadamente 40.000 drogadictos que tenemos, a quienes se considera personas tremendamente díscolas que deben ser reducidas a toda costa mediante una carísima actividad policial. Solo un puritanismo inquieto podría probar la práctica de centrarse en los drogadictos en lugar de en los 5 millones de alcohólicos, y de tratarlos como si fueran un problema policial en vez de un problema médico, y al mismo tiempo suprimir drogas inocuas como la marihuana y el peyote junto con las peligrosas. Los principales propagandistas del actual grupo de presión de las drogas, George Soros, Edan Nadelman y otros, basan sus argumentos para la legalización exactamente en el mismo charlatanerismo científico que expuso el Dr. Sanford, un utopias hace 36 años. La dietilamida de ácido lisérgico o LSD fue inventada en 1943 por Albert Hofmann, un químico de Sandoz AB, una farmacéutica suiza propiedad de S. G. Warburg. El principal componente del LSD es el tartrato de ergotamina, que Hofmann convirtió en ergotamina sintética, una potente sustancia que altera la mente y es muy adictiva. Aunque no se dispone de documentación precisa sobre los patrocinadores de la investigación del LSD, podemos suponer sin miedo a equivocarnos que en ella participaron la inteligencia británica y su filial, la estadounidense OSS. Oficina de Servicios Estratégicos. Allen Dulles, que era director de la CIA cuando esta inició el programa MK-Ultra, fue el jefe de oficina de la OSS de Berna, Suiza, mientras duró toda la investigación inicial de Sandoz. Uno de sus ayudantes era James Warburg, de la misma familia Warburg, que contribuyó decisivamente a fundar en 1963 el Instituto for Policy Studies y trabajó tanto con Huxley como con Robert Hutchins. Fueron 149 los subproyectos del programa MK-Ultra, muchos de ellos relativos a la investigación de la modificación de la conducta, la hipnosis, los efectos de las drogas, la psicoterapia, los sueros de la verdad, los gérmenes patógenos y las toxinas de los tejidos humanos. A efectos de inteligencia, el programa MK-Ultra debía ocuparse de encontrar la forma de manipular la memoria. Así pues, había que dejar a un lado lo que los freudianos llaman superego y permitir al agente controlador el acceso directo a la mente de un agente enemigo. Ese era el primer paso. El segundo consistía en borrar informaciones específicas de la memoria del sujeto y sustituirlas por recuerdos nuevos, lo cual permitiría a la agencia enviar de nuevo al agente a su territorio sin que supiera que había sido interrogado ni había desvelado información sensible. El tercero iba más allá. Se podría programar a ese agente enemigo para que realizara acciones en nombre de la agencia sin saber quién había dado la orden ni por qué. Ese era el lema de la película, El candidato de Manchuria, y sigue siendo esencial en el estudio de lo que hoy conocemos como hipnoterapia y psicoanálisis profundo, porque el psiquiatra busca acceder a las capas del inconsciente del paciente a fin de sacar información importante, entre ellas traumas sufridos en la infancia, a fin de neutralizar los efectos de los mismos y en algunos casos reemplazar ciertas pautas de conducta con otras nuevas aprobadas. Los orígenes posibles y de esta forma de actuar se encuentran sin duda en las prácticas satánicas del romanticismo del siglo XIX. Es de destacar la relación existente entre los británicos H. G. Wells y Bertrand Russell y el líder del teosofismo Aleister Crowley, y el papel que desempeñó Aldous Huxley en la promoción de lo que originalmente se conoció como psicotomimética, imitación de la psicosis o drogas psicodélicas.
Dicha relación pone de manifiesto la índole satánica del trabajo de Aldous Huxley y otros en la preparación de lo que más adelante resultó ser la contracultura de las drogas, el sexo y el rock de los años 60. Crowell y Askell Muenzer, que residía en Capri, fueron los principales figuras de la secta satánica anticristiana de teosofismo de principios del siglo XX. Es ilustrativa la publicación en Viena de la revista prosatánica Lucifer, que contaba con la participación de Crowell. El papel de Máximo Gorki en la gruta de Capri formó parte de la actividad anterior a la Primera Guerra Mundial de estos artículos prosatánicos. El compositor Richard Wagner y el filósofo Friedrich Nietzsche fueron dos figuras clave de ese movimiento anticristiano. Para Huxley y otros, el primer anticristo fue el emperador Tiberio, cuyo yerno Poncio Pilato mandó ejecutar a Jesucristo. En ese círculo se introdujeron Aldous y Julian Huxley de la mano de H. G. Wells y Bertrand Russell. A finales de los años 20 y principios de los 30 es de resaltar que la Joshua Massey J.R. Foundation de los años 40 y 50 era uno de los principales centros de reunión donde solían encontrarse los artífices de la contracultura de drogas, sexo y rock and roll de los jóvenes. Modelo de psicología de masas. Los británicos tenían un precedente de la contracultura que impusieron a Estados Unidos, las ceremonias de cultos paganos de los imperios decadentes de Egipto y Roma, y estos contaban con una historia propia. Aquí es importante reseñar la continuidad del culto a Apolo. Hay familias de la nobleza negra de Roma cuyo linaje y tradiciones políticas se remontan a la antigua República Romana. La república y el imperio bajo el que vivieron sus antepasados estaban a su vez controlados por la rama romana del culto a Apolo. En aquella época dicho culto se manifestaba de diversas maneras, la institución más usurera de recolección de deuda de toda la región mediterránea, un servicio de inteligencia política, una secta y a su vez un creador de sectas. Desde la muerte de Alejandro Magno hasta que el culto a Apolo dejó de practicarse para dar paso al estoicismo que él mismo había creado durante el siglo II a.C., la base de dicho culto fue el Egipto tolemaico, desde la cual la secta controlaba a Roma. En Egipto el culto a Apolo sincretizaba los cultos a Isis y a Osiris como imitación directa al culto frigio a Dionisio y su imitación romana, el culto a Baco. Allí fue donde el culto a Apolo creó la secta de irracionalismo estoico. El culto a Apolo, establecido por el Imperio Romano, creó el derecho romano basándose en la antihumanista ética nicomaquea de Aristóteles. Esa es la tradición transmitida por las familias negras de Roma, familias de Roma que con el tiempo fueron conocidas por la nobleza negra veneciana, cuyos miembros en la actualidad ocupan puestos de importancia clave en los círculos más íntimos de organizaciones como el Grupo Bilderberg. Esa tradición persistió al amparo de distintas instituciones, preservando siempre intacta la visión esencial del mundo y la doctrina, la monarquía británica, la parásita clase de los aristocráticos lores ingleses y las facciones feudalistas de la Orden de Malta, dominadas por los británicos, constituyen la expresión moderna de la tradición y las políticas ininterrumpidas del antiguo culto a Apolo. Quienes creen en las doctrinas aristotélicas saben que debido a las condiciones de formación y de libertad para innovar que exige el progreso científico y tecnológico generalizado, el ciudadano dedica el potencial creativo de su mente en contradicción con el siguiente oligárquico. Lo que los aristotélicos llevan milenios repudiando y temiendo es el hecho de que saben que el progreso científico y tecnológico persistente y generalizado como política rectora de la sociedad supone una hegemonía de la república que pone fin para siempre a la posibilidad de establecer un gobierno oligárquico mundial.
Han recurrido a los mismos métodos que empleaban los antiguos sacerdotes de Apolo, la promoción de las sectas dionisíacas de culto a las drogas, contraculturales, orgiásticas, eróticas, chusmas, desquiciadas de romper máquinas y maníacos terroristas para volver semejante mezcla de turbas enloquecidas contra las fuerzas de la sociedad dedicadas al progreso científico y tecnológico. La descripción que se ofrece a continuación de las ceremonias de la secta corresponde a los sacerdotes de Isis del 3 milenio antes de Cristo, pero bien podría ser la descripción en términos periodísticos de un encuentro hippie alrededor del año de 1969 de nuestra era. Los actos o gestos que acompañan a los ensalmos constituyen el rito de Isis. En estas danzas el retumbar de los tambores, el ritmo de la música y los movimientos repetitivos se acompañaban de sustancias alucinógenas como el hachís o el mezcal. Dichas sustancias se consumían como coadyuvantes para crear el trance y las alucinaciones que, según se creía, eran la manifestación de la visita del dios. Las drogas eran sagradas y el conocimiento de las mismas estaba restringido a los iniciados, posiblemente porque provocaban la ilusión de ver satisfechos los deseos y permitían que escaparan los sentimientos más íntimos. Estos ritos adquirían durante su ejecución un carácter frenético que se aprecia claramente en determinados conjuros. Retírate, Ra, te perfora la cabeza, te acuchilla el rostro, te parte el cráneo y lo aplasta con las manos, te pulveriza los huesos y te corta los miembros en pedazos. En primer lugar, se consumen drogas cuando se rinde culto a Isis. Se trata de una secta de sumos sacerdotes y de rituales secretos. Durante siglos, la familia real británica y amigos de la misma pertenecientes a la clase dirigente han seguido estos rituales en secreto. Es un culto que se practicó en Egipto durante la tercera dinastía del Reino Antiguo alrededor del año 2780 a.C. El culto a Isis es esencialmente pagano, es la primitiva adoración a la madre. Los sacerdotes de Isis formaban un círculo cerrado, sus nobles tenían el control de la sociedad, el dominio de la voluntad de los seres humanos y explotaban y sometían a las personas. El culto a Isis se popularizó, pero sin sus secretos, gracias a la obra de Edward Bulwer Lytton, un sumo sacerdote de Isis, titulada Los últimos días de Pompeya. El hijo de Bulwer Lytton, Robert, fue virrey y gobernador general de la India desde 1876 hasta 1880, periodo en el que aumentaron enormemente las exportaciones de opio bengalí a China. Lytton fue el mentor de Lord Palmerston, o ministro de Asuntos Exteriores, durante las guerras del opio que obligaron a China no solo a continuar sino a expandir la venta de opio en aquel país. Una ocultista rusa, Madame Blavatsky, popularizó aún más el culto a Isis con su libro Isis sin velo. Lord Bertrand Russell, que se incorporó a la escuela de Frankfurt en su afán de practicar la ingeniería social de masas con el fin de destruir el poder creativo del ser humano y al mismo tiempo desbaratar las culturas europea y americana, fue quien levantó la liebre en su libro The Impact of Science of Society, el impacto de la ciencia en la sociedad, publicado en 1951. En él dice: la filosofía y la psicología abren un campo a la tecnología científica que están aún por desarrollar. Dos grandes hombres, Pablo y Freud, han puesto los cimientos. No acepto la opinión de que ambos están necesariamente en conflicto, pero aún está en duda qué estructura se va a construir sobre dichos cimientos. Creo que la psicología de masas va a tener una importancia política considerable. Su interés se ha incrementado enormemente gracias al aumento de métodos modernos de propaganda. Entre estos métodos, el de mayor influencia es el que llamamos educación. La religión desempeña su papel, aunque cada vez menor. La prensa, el cine y la radio tienen en cambio un papel cada vez más prominente. Cabe esperar que con el tiempo cualquiera sea capaz de convencer a otro de lo que sea, con tal de que el paciente atendido sea una persona joven y el Estado le proporcione dinero y bienes materiales. Y Russell continúa diciendo: se harán grandes avances en este tema
cuando se hagan cargo de él los científicos bajo la dictadura de la ciencia. Los psicólogos sociales del futuro tendrán varias clases de escolares en los que ensayar diferentes métodos a través de los cuales conseguir convencer de forma incontestable de que la nieve es negra. Pronto se llegará a varias conclusiones. La primera, que la influencia del hogar es un estorbo. La segunda, que no se puede conseguir gran cosa a menos que el adoctrinamiento comience antes de los 10 años. La tercera, que los versos acompañados de música y entonados repetidamente son muy eficaces. La cuarta, que la opinión de que la nieve es blanca debe ser considerada una señal de que existe un gusto morboso por la excentricidad. Pero les prevengo, compete a los científicos del futuro hacer precisas estas máximas y descubrir cuál es el coste exacto de hacer creer a los niños que la nieve es negra y cuanto menos costaría hacerles creer que es gris oscura. Russell concluye con una advertencia: aunque esta ciencia se estudiara con diligencia, quedará rápidamente confinada a la clase dirigente. No se le permitirá al populacho saber cómo se han generado las convicciones que tiene cuando la técnica haya sido perfeccionada. Todo gobierno que lleve una generación entera dirigiendo la política educativa podrá controlar a sus súbditos sin ser cuestionados, sin necesidad de ejércitos ni policías. Los Russell fueron una familia noble inglesa que alcanzó un lugar prominente durante el reinado de Enrique VIII. Nuestro conde Bertrand Russell era el nieto de John Law Russell, 1972-1878, quien fue 2 veces primer ministro en la época de la reina Victoria.